Los aplausos resonaban sin cesar en el gran salón de uno de los hoteles más lujosos de Madrid. Bajo la luz de las opulentas lámparas de araña de cristal, todo parecía brillar como en un sueño. Yo de pie junto a mi esposo, Javier Reyes, cofundador de la empresa de software soluciones NextGen, respondía con una sonrisa a las incesantes felicitaciones. Hoy celebrábamos el 5º aniversario de la fundación de la empresa y el día en que anunciábamos oficialmente que NextGen había alcanzado un valor de 1.000 millones de euros. Era el fruto de la sangre, el sudor, las lágrimas y toda nuestra juventud que mi esposo y yo habíamos sacrificado. Vestía un elegante traje de seda azul cerúleo, mi cabello recogido en un moño impecable y un maquillaje sofisticado pero discreto. Una sensación de plenitud indescriptible llenaba mi pecho. Recordé el día en que decidí abandonar una prometedora carrera en Londres y regresar a España. Todos mis amigos dijeron que era una locura, pero yo simplemente sonreí y los ignoré. Porque aquí estaba Javier, el hombre que amaba desde mis días de universidad y con quien creía que pasaría el resto de mi vida. Juntos escribimos el primer código, pasamos noches en vela para terminar proyectos y nos apoyamos mutuamente sobreviviendo con apenas unos euros. NextGen no era solo un activo, era nuestro hijo espiritual, el testimonio de nuestro amor y sacrificio. Javier, impecable en su traje de diseño, se veía realmente apuesto mientras subía al estrado. Su voz cálida y llena de confianza resonó por todo el salón. Habló de nuestro viaje, de las innumerables dificultades y desafíos. Expresó su gratitud a las empresas asociadas y a los empleados que habían caminado a nuestro lado. Yo lo observaba desde abajo sintiendo un orgullo inmenso. Si él era el cerebro técnico, yo era la encargada de las operaciones externas y la estrategia empresarial. Éramos como dos piezas de un puzzle que se complementaban a la perfección, construyendo juntos el inexpugnable castillo de NextGen. Fue entonces cuando la voz de Javier se quebró teñida de una emoción desconocida. Y hoy dijo con la mirada perdida en la distancia: quiero expresar mi más especial agradecimiento a una persona. A mi compañera de vida, que ha sido mi fuente inagotable de inspiración y la fuerza motriz que me ha dado el poder para superar cualquier tormenta. Esa persona en silencio a mi lado me dio la fuerza para convertir las ideas más audaces en realidad. El salón contuvo la respiración. Una sonrisa feliz se dibujó involuntariamente en mi rostro. Pensé que hablaba de mí. ¿Acaso no había sido yo esa persona durante todos estos años? Me preparé para subir al escenario y compartir con él este momento de gloria. Pero Javier no me estaba mirando. Su mirada se dirigía a un rincón del escenario. Valeria, por favor, sube aquí. Su voz era de una ternura que yo jamás había oído. Desde un lateral del escenario apareció una joven. Era Valeria Sánchez, una empleada nueva del equipo de marketing que llevaba apenas un año en la empresa. Llevaba un vestido blanco y holgado, pero no podía ocultar su vientre prominentemente abultado. Había timidez en su rostro, pero un orgullo innegable brillaba en su mirada. Cuando se acercó a Javier, mi esposo extendió la mano de forma natural para ayudarla. Fue un gesto tierno e íntimo. Luego le entregó un ramo de rosas rojas, mis flores favoritas. El tiempo pareció detenerse. La música suave que fluía de fondo se volvió repentinamente estridente. Un murmullo comenzó a extenderse primero como un susurro, luego como un enjambre incontrolable. Cientos de miradas se clavaron en mí, miradas de curiosidad, de malicia y sobre todo de compasión. Esas miradas dolían más que el peor de los insultos. Mis mejillas ardían, mi garganta estaba seca y la sonrisa se había congelado en mi rostro. Me convertí en el centro de atención, no como la protagonista de mi gloriosa fiesta, sino como el hazmerreír más patético. Javier no necesitó decir nada más. Sus acciones, el vientre de ella, todo era una declaración manifiesta. Ante todos había proclamado su relación, su traición y mi humillación pública.
En el preciso instante en que nuestro hijo espiritual se preparaba para desplegar sus alas, el hogar que yo había construido con toda mi alma se hizo añicos ante mis ojos. La primera emoción no fue dolor, sino un vacío gélido que recorrió todo mi cuerpo. Todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron, y solo veía con nítida claridad la imagen de Javier y Valeria de pie juntos bajo las luces del escenario. Se veían perfectos, el empresario de éxito y la joven y hermosa mujer que llevaba a su hijo. Y yo, la esposa que había pasado con él los años más difíciles, me había convertido en un instante en un obstáculo obsoleto, una persona de más. Isabel, lo siento muchísimo. ¿Quién lo hubiera dicho? Las palabras entrecortadas me llegaban como dardos perforando mi orgullo. Sentada en la mesa de honor, la madre de Javier, la señora Reyes, me miraba con una mezcla de satisfacción y desprecio. Nunca le había gustado. Siempre se quejó de que yo era demasiado fuerte y controlaba a su hijo. Ahora debía de estar disfrutando. Respiré hondo y erguí la espalda. No podía derrumbarme, al menos no aquí, no en este momento. Yo era Isabel Montes, la hija del presidente del Grupo Capital Montes, una mujer que no sabía agachar la cabeza ante ninguna adversidad. Apreté con fuerza el bolso de mano. El dolor físico de las uñas clavándose en mi palma me ayudó a volver en mí. Miré directamente al escenario donde Javier intentaba evitar mi mirada. Y entonces hice algo que nadie esperaba. Comencé a caminar lentamente hacia el escenario. No había vacilación en mis pasos. El bajo de mi vestido de seda azul se deslizaba por el suelo mientras un extraño silencio se apoderaba del salón. Todos contenían la respiración observando qué iba a hacer. Javier y Valeria parecían desconcertados. La señora Reyes frunció el ceño con una expresión de cautela. Subí al estrado y me coloqué justo al lado de Javier. Le quité el micrófono de las manos al atónito presentador. Me volví hacia los invitados y esbocé una sonrisa serena, una sonrisa que nunca imaginé que podría mostrar en un momento así. Buenas noches a todos. Mi voz sonó clara y tranquila. Soy Isabel Montes, esposa del consejero delegado Javier Reyes, cofundadora y accionista mayoritaria de Soluciones Next Gen. Hice una pausa recorriendo lentamente el salón con la mirada. Vi la sorpresa en sus ojos. Quiero agradecer de corazón a todos nuestros socios y a los distinguidos invitados que nos acompañan hoy para celebrar nuestro éxito. El triunfo de Soluciones Next Gen es el resultado de la confianza y el apoyo de todos ustedes. Me volví hacia Javier, que se había quedado pálido y rígido. Y también quiero agradecer a mi esposo por su discurso tan emotivo. Siempre ha sido un hombre lleno de talento y pasión. Luego dirigí mi mirada hacia los inversores, especialmente hacia los que venían del Grupo Capital Montes, liderado por mi madre. Pero mi voz se volvió firme. En vista de lo que acaba de suceder como accionista mayoritaria y responsable de la estrategia de negocio de la compañía, he decidido que ha llegado el momento de reevaluar seriamente la ética de su cúpula directiva. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Por lo tanto, continué enfatizando cada palabra. Solicito formalmente a la presidenta del Grupo Capital, Montes, mi madre, que suspenda provisionalmente todos los planes de inversión adicionales en Soluciones Next Gen. Necesitamos tiempo para una reevaluación completa. Porque si una empresa desea un crecimiento sostenible, los cimientos morales son el valor prioritario que debe considerarse. Terminé de hablar y dejé el micrófono en silencio. Hice una profunda reverencia a los invitados y bajé del escenario con la cabeza alta. Sentí la mirada atónita de Javier, el rostro lívido de ira de su madre y la expresión de total confusión de Valeria. Su fiesta de gloria se había hecho añicos por completo. No grité ni monté una escena. Simplemente utilicé mi posición para devolverles la humillación que me habían infligido. Esa era la forma en que una mujer que no permite que nadie pisotee su dignidad contraataca.
Salí del hotel sin mirar atrás. No quería ver el caos que dejaba. Solo quería escapar de ese espacio asfixiante de las miradas curiosas y los murmullos. Conduje yo misma con las manos blancas apretando el volante. Las lágrimas que había contenido con todas mis fuerzas desde el atardecer finalmente brotaron rodando por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de debilidad, sino de frustración y desolación. No fui a la casa que había construido con Javier. Aquel lugar ya se había convertido en un espacio extraño. Conduje directamente a casa de mi madre, el único lugar en el mundo donde siempre sería bienvenida, sin importar lo rota que estuviera. La mansión de mi madre se alzaba en un jardín tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, en la exclusiva urbanización de La Moraleja. En cuanto vio mi coche, el mayordomo se apresuró a abrir la puerta. Mi madre, la presidenta del Grupo Capital, parecía estar esperándome. Estaba de pie en la entrada. A pesar de su menuda figura, emanaba una poderosa dignidad. No preguntó nada. Simplemente me abrazó en silencio. Bienvenida a casa, hija mía. Ya estás aquí, eso es lo que importa. Su voz era cálida mientras me daba palmaditas en la espalda. Con ese simple abrazo y esas sencillas palabras, todas mis defensas se derrumbaron. Lloré como una niña, liberando todo el dolor y la tristeza que había reprimido. Mi madre me dejó llorar todo lo que necesitaba acariciándome suavemente la cabeza. Sabía que necesitaba ese momento. Cuando finalmente me calmé, me llevó al salón y me dio una tila caliente. «Lo hiciste muy bien», dijo con una mirada que mezclaba compasión y orgullo. «He oído todo. Tu respuesta en el escenario fue magnífica. No les permitiste que te vieran rota. Pero mamá duele mucho, sollocé. No entiendo cómo ha podido hacerme esto. 10 años de amor, 5 años construyendo una empresa juntos. Todo eso vale menos que una mujer a la que conoce desde hace apenas 1 año». Mi madre suspiró y me tomó la mano. «Los hombres, querida, pueden ser así de crueles cuando su corazón cambia. No es culpa tuya. Hiciste todo lo que una esposa puede hacer. Simplemente confiaste en la persona equivocada. Pero no te preocupes, estoy aquí. Si el cielo se cae tu madre, y tú lo sostendremos juntas». Su actitud inquebrantable fue como un bálsamo que calmó mi corazón agitado. Nos sentamos juntas sin decir más, pero sentí una profunda conexión. Mi madre no era solo una madre, era mi amiga, mi mentora y mi mayor apoyo en la vida. En ese momento sonó el timbre. Era mi leal asistente, David Romero. Había trabajado conmigo desde los inicios de la empresa. Era la persona en quien más confiaba. El rostro de David estaba lleno de preocupación. «Señora Montes, no contestaba al teléfono, así que he venido directamente», dijo con urgencia. «Disculpe la intromisión, pero hay algo importante que debo informarle ahora mismo». «¿Qué ocurre, David?», pregunté con un mal presentimiento. David abrió su maletín y sacó un fajo de documentos. «Últimamente ha habido movimientos de fondos muy extraños en la empresa. Se han realizado varios pagos de grandes sumas a una empresa llamada ACN Consultores. Al investigar, descubrí que esta empresa se fundó hace solo unos meses y su director es primo de la madre del señor Reyes». Mi madre y yo nos miramos estupefactas. Parece que están creando contratos ficticios con una empresa fantasma para desviar fondos de Next Gen. Las cantidades no son pequeñas, señora. Y también he descubierto que el señor Reyes se ha reunido varias veces con su abogado personal el mes pasado. Cada palabra de David era como un martillo golpeando mi cabeza. Esta traición era mucho más cruel de lo que había imaginado. Javier no solo me había sido infiel, él y su madre habían tejido una conspiración para apoderarse de toda la empresa y dejarme en la ruina. La fiesta de esta noche no era solo para presentar a su amante. Era el pistoletazo de salida de un plan meticulosamente preparado. Cuando David terminó de hablar, un profundo silencio se apoderó del salón, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Mi madre pareció conmocionada por un momento,
pero pronto recuperó la compostura de la experimentada empresaria que era. Tomó los papeles de la mano de David, se puso las gafas de leer y comenzó a revisarlos uno por uno con detenimiento. «Javier y esa mujer», dijo mi madre con un siseo gélido, «han cruzado una línea que no debían». Yo me sentía como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Antes de que la herida de la traición emocional pudiera cicatrizar, se sumaba el dolor de haber sido engañada en el negocio al que había dedicado toda mi pasión. Pensé que Javier simplemente se había enamorado de otra persona, cegado temporalmente por la novedad. Pero no, esto era una conspiración calculada. Querían arrebatarme todo, no solo a mi esposo y mi hogar, sino también mi trabajo, mi intelecto y mi honor. David continuó informando sobre lo que había descubierto discretamente. ACN Consultores era una empresa fantasma sin actividad comercial real. Los contratos de consultoría que NextGen había firmado con ella eran todos falsos con detalles deliberadamente vagos. En los últimos 3 meses, la cantidad transferida ya ascendía a varios millones de euros. «Y eso no es todo, señora», dijo David, sacando otro papel de su maletín con un suspiro. «Este es un borrador del acuerdo de divorcio que vi por casualidad en el ordenador del despacho de su abogado personal. Le hice una foto. Tomé el papel con manos temblorosas. Era un divorcio de mutuo acuerdo, pero totalmente unilateral. En él Javier me echaba toda la culpa alegando que yo me había centrado demasiado en el negocio, descuidando el hogar y mis deberes como esposa. Pero la parte más cruel era la relativa al reparto de bienes. Todas las acciones de NextGen le pertenecerían a él con el argumento de ser el fundador principal y el artífice de la tecnología clave. Y yo tendría que asumir todas las deudas de la empresa, incluidas las deudas ficticias que habían creado a través de ACN Consultores. Si firmaba ese documento, no solo me quedaría sin nada, sino que me vería hundida bajo una montaña de deudas. Solté una risa seca y amarga. Así que años de matrimonio y amor se valoraban finalmente en este trozo de papel lleno de traición y malicia. A los ojos de Javier y su madre, yo no había sido más que una herramienta, un trampolín para llegar a la cima. Y una vez alcanzado el objetivo, estaban listos para deshacerse de mí sin dudarlo. ¿Están intentando borrar incluso cualquier rastro de su contribución tecnológica, señora?, añadió David con voz airada. Han contratado a otro equipo para reescribir algunos módulos clave y así poder argumentar que la idea fue únicamente del señor Reyes desde el principio. Al oír eso, ya no pude llorar. El dolor se transformó en una llama de ira que ardía silenciosamente en mi pecho. Esa base tecnológica era mi creación. La idea de un sistema de gestión empresarial inteligente y flexible era mía, nacida de mi experiencia trabajando en Singapur. Javier solo había sido quien la implementó técnicamente y ahora pretendía robarme también ese mérito. Basta ya. Mi madre golpeó la mesa con los papeles. Ya es suficiente, dijo con firmeza. No podemos quedarnos sentadas viendo cómo nos destruyen. Isabel, tienes que levantarte y luchar. No para recuperar a un hombre que no vale nada, sino para defender tu honor y lo que te pertenece. Y yo estaré a tu lado. La determinación de mi madre me infundió una fuerza inmensa. Sí, no podía derrumbarme. Tenía que luchar por mí misma por los años de mi juventud que había sacrificado y para que esos traidores pagaran por sus actos. Esta batalla no sería fácil, pero sabía que no estaba sola. Tenía a mi madre, a David y a la verdad de mi parte. A la mañana siguiente no perdimos ni un minuto. Mi madre llamó a una vieja amiga suya, la abogada Carmen Villaverde. No era una abogada mediática, pero en el mundo legal era una figura respetada por su integridad y su vasta experiencia en complejos litigios económicos. Su despacho, lejos de la ostentación de los grandes bufetes, se encontraba en una calle tranquila y discreta. Carmen Villaverde era una mujer de unos 60 años con el pelo cano elegantemente recogido y una mirada aguda tras sus gafas. Nos recibió con una infusión de hierbas aromáticas.
Mientras yo le explicaba todo desde la farsa de la fiesta hasta las pruebas que David había recopilado, ella escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, habló por primera vez con una voz baja pero potente. Isabel, lamento mucho por lo que estás pasando, pero dentro de lo malo hay una ventaja. Actuaron de forma tan precipitada y descarada en esa fiesta que cometieron un error fatal. Eso nos ha dado tiempo para prepararnos. Tomó el borrador del acuerdo de divorcio y leyó cada cláusula. Un acuerdo codicioso y estúpido, sentenció. Os subestimaron a ti y a tu madre. Pensaron que con la presión psicológica del amante y el embarazo te derrumbarías y firmarías cualquier cosa. Pero se equivocaron. Carmen, te confío este caso por completo, dijo mi madre. No voy a permitir que mi hija sea humillada de esta manera. Carmen asintió. No se preocupe, señora Montes. Este no es un simple caso de divorcio, sino un litigio patrimonial con indicios de fraude y malversación. No nos dejaremos arrastrar por la disputa emocional del adulterio. Ese asunto solo lo utilizaremos como prueba de la mala fe de Javier Reyes y la causa irrecuperable de la ruptura. Nuestro enfoque estará en otro lugar. Me miró directamente a los ojos con su mirada penetrante. Isabel, a partir de ahora, debemos establecer una estrategia legal clara. Primero nos centraremos en demostrar que tu contribución a la fundación y desarrollo de NextGen no fue solo financiera, sino, y más importante, de propiedad intelectual, la idea y la tecnología innovadora. Continuó explicando. Tenemos que recopilar todas las pruebas, por pequeñas que parezcan, correos electrónicos donde intercambiabais las primeras ideas, bocetos, anotaciones en cuadernos e incluso testimonios de antiguos compañeros que presenciaron tu proceso de trabajo desde el principio. Todo eso serán nuestras armas. Segundo, levantó 2 dedos. Atacaremos su malversación de fondos. El descubrimiento de David sobre esa empresa fantasma es un gran comienzo. Ahora tenemos que profundizar, rastrear el flujo del dinero. Esto demostrará que el señor Reyes y su madre actuaron de forma opaca, perjudicando deliberadamente a los demás accionistas, incluyéndote a ti. Escuchar el análisis claro y estratégico de Carmen disipó la confusión de mi mente. Ya no me sentía perdida ni sola. Sabía que había encontrado a la persona adecuada en quien confiar. De acuerdo, Carmen, dije, mi voz más firme que nunca. Haré lo que me dices. Buscaré todos mis archivos antiguos. Bien. Carmen sonrió levemente. No olvides que la ley está del lado de la justicia. Esta batalla puede ser larga y agotadora, pero si somos perseverantes y reunimos pruebas suficientes, la justicia prevalecerá. Convierte el dolor en fuerza, Isabel. La reunión con Carmen Villaverde me inyectó una nueva energía. Ya no era la víctima de mi propia historia. Me convertiría en una guerrera luchando para recuperar lo que era mío por derecho. El primer paso era enfrentarme al pasado, volver a ese lugar que una vez fue mi refugio para encontrar las piezas necesarias para la guerra que se avecinaba. 2 días después de reunirme con Carmen, decidí volver a la casa que Javier y yo llamábamos nuestro hogar. Mi corazón estaba lleno de emociones encontradas. Era el lugar que albergaba 10 años de recuerdos de amor y matrimonio. Cada rincón, cada mueble lo había elegido y colocado yo misma. Pensé que pasaría toda mi vida aquí envejeciendo con Javier en nuestro pequeño jardín. Pero ahora cada paso que daba en esa casa era como caminar sobre cristales rotos. Elegí deliberadamente 1 hora de la tarde cuando sabía que Javier estaría en la oficina. No quería enfrentarme a él, solo quería coger lo que necesitaba y marcharme en silencio. Fui directamente a nuestro despacho compartido donde guardaba los documentos más importantes. La habitación estaba tan ordenada como siempre, pero el aire se sentía extrañamente frío. La foto de nuestra boda sobre el escritorio me pareció una cruel burla. Comencé a buscar. Rebusqué entre viejos archivos y abrí cajas polvorientas en lo alto del armario. Y finalmente lo encontré.
un viejo cuaderno de tapas marrones guardado con esmero en una caja de madera. Era el cuaderno que usaba cuando estaba en Singapur, donde había anotado todas las ideas que se me ocurrían los bocetos iniciales sobre un innovador software de gestión empresarial. Las páginas estaban amarillentas y mi letra se había desvanecido en algunas partes, pero los diagramas sobre la arquitectura del sistema y las notas sobre los algoritmos clave seguían siendo claros. Esto era el alma de NextGen, la prueba irrefutable de mi contribución. Sostener el cuaderno me hizo sentir como si hubiera recuperado una parte de la fuerza que había perdido. Guardé con cuidado el cuaderno y varias memorias USB con material relacionado en mi bolso. Justo cuando me disponía a irme, la puerta se abrió de repente. Javier estaba allí mirándome paralizado. Probablemente no esperaba que volviera. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un ligero tono de recelo. «He venido a recoger mis cosas», respondí con calma, esforzándome por no mostrar ninguna emoción. La mirada de Javier se posó en el bolso que llevaba y un destello de ansiedad cruzó sus ojos. Entró en la habitación y cerró la puerta con fuerza. «Isabel, tenemos que hablar. Por favor, no compliques más las cosas. Sé que me equivoqué en la fiesta, pero tú tampoco deberías haber actuado así. ¿Sabes el daño que le has hecho a la empresa?» Solté una risa helada. «¿Dañar la empresa? ¿Acaso pensaste en la empresa cuando tú y tu madre planeabais desviar sus fondos? ¿Acaso pensaste en nuestros años juntos, en mi esfuerzo cuando preparabais un acuerdo de divorcio para dejarme en la ruina y cargada de deudas?» El rostro de Javier cambió. No se imaginaba que yo supiera todo eso. «¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Quién te ha contado eso? No importa quién me lo haya contado. Lo importante es que es verdad». Javier deja de actuar. Yo también estoy cansada. Lo miré directamente a los ojos, a esos ojos que una vez amé tanto y que ahora solo reflejaban mentiras y cálculos. Te amé y confié en ti ciegamente. Dejé todo para volver aquí y construir un negocio contigo. ¿Y cómo me lo has pagado con traición y una conspiración cruel? Javier se acercó a mí nervioso e intentó cogerme la mano. «Isabel, escúchame. No es como tú crees. Lo de Valeria fue un error. Yo todavía te quiero. Podemos arreglarlo. Retira la petición al grupo inversor. No dejes que todo nuestro esfuerzo se vaya por el desagüe así». Aparté su mano de un manotazo y retrocedí un paso. Ahora sus palabras solo me producían náuseas. «¿Arreglarlo? ¿Crees que soy estúpida, Javier? Tan barato es tu amor. ¿Y qué pasa con el bebé que esa chica lleva en su vientre? ¿Qué pasa con ella? ¿O para ti todo es un error, del que puedes deshacerte fácilmente si las cosas se ponen en tu contra?» «No he venido hoy a escuchar tus excusas ni a suplicarte», dije con firmeza. «He venido a recuperar lo que es mío. Y que te quede claro, no firmaré ningún acuerdo de divorcio injusto. Lucharé hasta el final para defender mi honor y mi trabajo en NextGen. Tú y tu madre habéis provocado esto, así que preparaos para afrontar las consecuencias». Terminé de hablar y no le di oportunidad de responder. Me di la vuelta, abrí la puerta y salí. Oí a Javier llamar mi nombre a mis espaldas, pero no me detuve. Ese enfrentamiento cara a cara sirvió para cortar los últimos lazos de afecto que aún quedaban en mí. Ya no había amor ni esperanza. Solo quedaba un camino por delante, el camino para recuperar la justicia. Al salir de aquella casa me sentí mucho más ligera. La confrontación con Javier había sido dolorosa, pero necesaria. Me ayudó a romper por completo con el pasado y a centrarme en el futuro. Ya no había tiempo para lamentarse. Las pruebas que había encontrado eran un buen comienzo, pero como dijo Carmen, esta guerra sería larga y difícil. En los días siguientes, David y yo trabajamos sin descanso. Organizamos sistemáticamente la información y encontramos a más testigos que podían corroborar mi papel en los inicios de NextGen. Sin embargo, pronto me di cuenta de que centrarme únicamente en recuperar lo perdido en NextGen era una batalla pasiva. Javier y su madre todavía tenían el control operativo y podían sabotearme de mil maneras. Necesitaba algo propio, una base sólida sobre la que pudiera mantenerme firme sin importar el resultado del litigio.
la idea de fundar una nueva empresa comenzó a germinar en mi mente. No por venganza ni para competir directamente con NextGen, sino para demostrar mi propio valor. Quería demostrarle a todo el mundo que sin Javier, sin NextGen, yo, Isabel Montes, todavía podía crear un producto tecnológico brillante o incluso mejor. La tecnología que había creado para NextGen estaba segura de que podría reconstruirla en una versión muy superior y moderna. Le conté la idea a mi madre. Después de pensarlo un momento, me dio su apoyo total. Esa es mi hija. Así es como actúa la gente con agallas. En lugar de luchar por recuperar una casa vieja, construye tu propio castillo nuevo. Tú concéntrate en el trabajo que del capital me encargo yo. El respaldo de mi madre fue mi mayor fortaleza, pero sabía que la idea y el capital no eran suficientes. Necesitaba socios ingenieros con talento. Fue entonces cuando pensé en Marcos. Marcos Soler había sido compañero mío y de Javier en la universidad. Los tres solíamos estar en el mismo grupo de estudio. Marcos era amable, honesto y muy inteligente, pero de carácter más bien reservado en contraste con el extrovertido y sociable Javier. Yo sabía que le gustaba, pero nunca lo expresó con palabras. Simplemente me cuidaba en silencio. Después de graduarnos, Javier y yo empezamos a salir y Marcos se fue al extranjero a estudiar y trabajar. Hacía unos años oí que había regresado y se había convertido en un reputado inversor en el sector tecnológico apoyando a startups. Dudé un poco, pero decidí llamarle. Hacía mucho que no hablábamos y me sentía un poco extraña, pero en cuanto oí su voz cálida y familiar al otro lado de la línea, todas mis preocupaciones se desvanecieron. Isabel, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás bien, Marcos? ¿Te pillo en mal momento? ¿Qué va? Una llamada de una amiga, no sabes cuánto me alegro, pero ¿ha pasado algo? ¿Tu voz no suena muy bien? Conmovida por su atención, me armé de valor y le expliqué brevemente mi situación y mis planes de crear una nueva empresa. No exageré el dolor ni me quejé. Lo expuse todo de forma objetiva como si fuera un plan de negocio. Marcos escuchó en silencio hasta el final. Yo me había preparado para recibir consuelo o, en el peor de los casos, compasión. Pero lo que dijo me sorprendió. Estaba esperando este día, Isabel. El día en que salieras de la sombra de NextGen y brillaras con luz propia. Su voz era sincera. Tu talento es mucho más grande de lo que estás haciendo ahí. Me quedé sin palabras. Lo digo en serio, Isabel, continuó Marcos. Siempre he seguido la trayectoria de NextGen. Sabía que esa base tecnológica partió de tu idea y que aunque Javier es un programador excelente, la visión estratégica la tienes tú. La decisión de independizarte será la mejor decisión de tu vida. Dime qué necesitas. Te apoyaré no solo como amigo, sino también como inversor. Confío en ti, Isabel. Las palabras de Marcos fueron como agua fresca para mi alma sedienta. Por primera vez desde el incidente, un hombre me valoraba por mi talento y mi verdadero valor, no a través del prisma de una esposa traicionada. La llamada con Marcos fortaleció aún más mi determinación. Sabía que había encontrado a mi primer aliado en el nuevo y arduo viaje que me esperaba. Después de la llamada con Marcos, todo se aceleró. Marcos no era un hombre de palabras vacías. Inmediatamente organizó una reunión y me presentó a un equipo de jóvenes ingenieros recién graduados con expedientes brillantes de las mejores universidades politécnicas. Eran jóvenes llenos de pasión e inteligencia y un deseo ardiente de participar en un proyecto con una gran visión. Cuando les presenté mi idea de una plataforma de gestión empresarial de nueva generación más inteligente y flexible, aplicando las últimas tecnologías como la inteligencia artificial, sus ojos brillaron. Quedaron fascinados con mi visión y la confianza de una mujer que había superado la adversidad. Después de varias reuniones conectamos perfectamente. Así nació Tecnologías Neogénesis, un nombre que encerraba todas mis esperanzas y mi determinación. Alquilamos una pequeña oficina modesta, pero bien equipada y llena de luz. Mis nuevos compañeros y yo trabajamos juntos día y noche.
El ambiente en Neogénesis era completamente diferente al de NextGen en los últimos años. Aquí no había intrigas ni cálculos, solo pasión por la tecnología y trabajo en equipo. Me sentía como si hubiera vuelto a los inicios, pero esta vez mucho más dueña de mi destino y más fuerte. En medio de este progreso recibí una visita inesperada, Valeria. Concertó una cita en una cafetería tranquila. Se la veía mucho más demacrada que cuando apareció triunfante en la fiesta. Su vientre estaba aún más grande y caminaba con dificultad. Ya no tenía esa actitud desafiante y segura de sí misma. Solo quedaba un rostro lastimero y lloroso. «Señora Montes», empezó con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a hablar con usted. Sé que me equivoqué. Pero por favor le pido que deje en paz a Javier». Removí mi café en silencio, esperando ver qué clase de teatro iba a representar. Valeria comenzó a llorar. «Javier lo está pasando muy mal. Desde que usted anunció la retirada de la inversión, la empresa está en crisis y los socios desconfían. Su madre le presiona todos los días. Ha perdido varios kilos. Entiendo que esté enfadada, pero ustedes estuvieron juntos 10 años. Llevar las cosas tan lejos es como empujarlo al abismo». Se acarició el vientre. «Además, llevo a su hijo en mi vientre. Este niño no tiene la culpa de nada. Yo solo quiero que nazca en una familia completa con su padre. Por favor, retire la demanda y no haga esto más grande. Le daremos la compensación económica que quiera. Se lo diré a Javier. Por favor, retírese». Al oír eso, solté una risa amarga. ¿Quién se creía que era yo? ¿Una mujer que podía ser silenciada con dinero? Ella y Javier me habían humillado y conspirado para arrebatarme todo. Y ahora venía a sermonearme sobre la compasión y un niño inocente. Dejé la taza de café y la miré directamente a los ojos. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Mi voz sonó tan serena que hasta yo me sorprendí. Valeria pareció desconcertada por mi reacción. Primero dije, enfatizando cada palabra, el problema entre Javier y yo ya no es un asunto emocional de un triángulo amoroso. Es un asunto de negocios y legal. Él y su madre intentaron cometer fraude y malversación de bienes. Eso es un delito y los delitos deben ser castigados. Ni tú ni ese niño tenéis nada que ver con eso. Segundo, deja de usar a tu hijo como escudo. Si de verdad hubieras pensado en él, no te habrías metido en una familia ajena desde el principio, ni habrías sido cómplice de sus malas acciones. El niño no tiene la culpa, pero los adultos deben asumir la responsabilidad de sus actos. Y por último me levanté de la silla, dile a Javier que no necesito su dinero. Lo que necesito es justicia. Y no me retiraré. Si de verdad quieres que tu hijo tenga un padre, aconséjale que se enfrente a la verdad y asuma su responsabilidad ante la ley. Ese será el mejor camino para el niño. Me fui sin esperar su respuesta. Sabía que a mis espaldas su rostro lastimero se habría contorsionado de rabia, pero no me importaba. En el camino que ahora recorría, ya no había lugar para la debilidad ni la compasión inútil. La verdadera guerra no había hecho más que empezar. Semanas después del encuentro con Valeria, tal y como había predicho Carmen Javier, contraatacó. Pero no a través del diálogo o la negociación, sino de una forma mucho más rastrera y mezquina. Una mañana recibí una demanda del juzgado. Javier, como consejero delegado de NextGen, me demandaba a mí. Los cargos eran violación de secretos comerciales y robo de propiedad intelectual. La demanda de varias páginas afirmaba con un tono rotundo que tras dejar la empresa yo había utilizado la tecnología clave de NextGen para fundar Neogénesis, causando con ello un grave perjuicio a la compañía. Exigían el cese inmediato de las operaciones de Neogénesis y una indemnización astronómica. Era una calumnia evidente, un intento de manchar mi honor y acabar con mi nueva empresa antes de que despegara. La noticia, como era de esperar, inquietó a los jóvenes ingenieros de Neogénesis. Se preocuparon por el futuro de la empresa y temieron verse envueltos en un litigio largo y costoso. Entendía su preocupación.
pero en lugar de mostrarme vacilante, convoqué una reunión con todo el personal. No os preocupéis, les dije con voz firme. Esto no es más que una táctica sucia por su parte. La base tecnológica que estamos desarrollando en Neogénesis es algo completamente nuevo, basado en ideas y una arquitectura mucho más avanzadas que lo que hacíamos en NextGen. La verdad y la justicia están de nuestro lado. Lo que debemos hacer ahora es centrarnos en nuestro trabajo y desarrollar el mejor producto posible. De todos los asuntos legales me encargo yo. Mi calma los tranquilizó. Después fui inmediatamente al despacho de Carmen con la demanda. Contrariamente a mi preocupación, ella le echó un vistazo rápido y sonrió. Se ha cavado su propia tumba, dijo. Esta es la oportunidad que estábamos esperando. En una situación en la que tendríamos que haberlos demandado nosotros, ahora son ellos mismos los que nos han creado el escenario legal perfecto para presentar todas nuestras pruebas. El tal Javier Reyes, malcriado por su madre, es increíblemente necio. Bajo la dirección de Carmen, preparamos rápidamente nuestra contestación a la demanda. No solo refutamos las acusaciones infundadas de Javier, sino que presentamos pruebas irrefutables que demostraban mi autoría. El viejo cuaderno que había encontrado se convirtió en la prueba más importante. Fotocopiamos cada página, cada diagrama de arquitectura, lo compulsamos y lo presentamos ante el tribunal. Las fechas eran anteriores a la fundación de NextGen, lo cual era incontestable. También recuperamos correos electrónicos de más de 5 años atrás, en los que Javier y yo intercambiábamos las primeras ideas y en los que quedaba claro que yo proponía la dirección principal y el concepto. Pero eso no fue todo. Carmen contactó con 2 ingenieros que habían dejado NextGen. Habían trabajado allí desde el principio y habían sido testigos de cómo yo pasaba noches en vela con ellos corrigiendo errores y les explicaba directamente la visión del producto. Al principio dudaron, pero animados por mi sinceridad y las garantías legales de Carmen, aceptaron testificar. La primera vista de conciliación se desarrolló en un ambiente de fría tensión. Javier y su abogado se mostraron muy seguros de sí mismos, presentando documentos que supuestamente demostraban la originalidad de la tecnología de NextGen. Pero cuando Carmen comenzó a desvelar nuestras pruebas una por una, el rostro de Javier empezó a cambiar. Se quedó atónito al ver las copias de mi cuaderno y se puso pálido cuando Carmen citó los antiguos correos electrónicos. Cuando aparecieron los 2 excompañeros, la confianza de Javier se desmoronó por completo. No pudo responder coherentemente a las preguntas del juez y empezó a tartamudear. La demanda de Javier, lejos de hundirme, se convirtió en un golpe fatal para su reputación y la credibilidad de NextGen. En el sector tecnológico empezaron a circular rumores sobre la mezquina demanda y el trato cruel hacia su cofundadora. En el mercado de valores no cotizado, el precio de las acciones de NextGen comenzó a desplomarse. En esta guerra silenciosa, yo había ganado el primer asalto de forma aplastante. La derrota en el litigio por calumnias enfureció aún más a Javier y a su madre. Se dieron cuenta de que no podían vencerme por la vía legal, así que recurrieron a métodos más oscuros y sucios. Su objetivo ahora eran los eslabones clave de nuestra recopilación de pruebas, especialmente los testigos que conocían bien las irregularidades de NextGen. David, con su habitual diligencia y sus contactos, había localizado a una persona clave, el antiguo director de contabilidad de NextGen, el señor Pérez. Había trabajado en la empresa durante 3 años y la había dejado de repente hacía unos 6 meses, justo después de que comenzaran las transacciones sospechosas con ACN Consultores. David estaba convencido de que el señor Pérez había renunciado para no verse involucrado en actividades ilícitas y que probablemente tendría pruebas importantes. Convencerlo no fue fácil. Era un hombre de carácter apacible que solo deseaba vivir tranquilamente con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Cuando David fue a visitarlo a su casa, al principio se negó rotundamente diciendo que no sabía nada.
Temía represalias y le preocupaba que su familia pudiera sufrir daños. «Señor Romero, por favor entienda mi situación», dijo con voz angustiada. «La señora Reyes no es una persona con la que se pueda jugar. Tengo mujer e hijos. No quiero meterme en esto». Comprendiendo que no podíamos presionarlo, le indiqué a David que se acercara a él poco a poco, ganándose su confianza, a veces simplemente preguntándole cómo estaba como un amigo. Poco a poco, gracias a la sinceridad de David y quizás a su propia conciencia, el señor Pérez empezó a soltar información. Confirmó que todos los contratos con ACN Consultores habían sido fabricados por orden de la señora Reyes para desviar fondos. También conocía muchos otros casos de evasión de impuestos y manipulación de gastos en la empresa. Pero justo cuando pensábamos que lo habíamos convencido para que colaborara, la señora Reyes actuó. No lo amenazó directamente, sino que utilizó un método más sutil. La esposa del señor Pérez, que trabajaba como profesora en un colegio privado, empezó a recibir un trato hostil por parte de la dirección, siendo acosada por todo tipo de razones injustas. Su hijo mayor un día fue rodeado y amenazado por unos jóvenes de mal aspecto a la salida del instituto. Afortunadamente, la intervención de los transeúntes evitó que la cosa fuera a mayores. Estos incidentes no tuvieron consecuencias graves, pero fueron una advertencia clara y contundente. El señor Pérez entró en un estado de pánico extremo. Llamó a David con voz temblorosa. «Señor Romero, por favor, dejen en paz a mi familia. No puedo ayudar más a la señora Montes. Si ellos quieren, no sé qué podría pasarle a mi familia». Cuando David me contó lo sucedido, mi corazón se encogió. Más que la ira hacia esos seres despreciables, sentía una profunda culpa hacia la familia Pérez. No podía poner en peligro a una familia inocente por mi batalla. «Déjalo, David», le dije. «No podemos atormentar más a ese hombre. La seguridad de su familia es lo primero. Buscaremos otra manera». Con pesar tuvimos que abandonar esa vía temporalmente. Perder un testigo clave y ver nuestra investigación estancada fue un duro golpe. Me di cuenta de que esta lucha era mucho más ardua de lo que había pensado. Mis enemigos no solo tenían dinero y poder, sino que no dudarían en utilizar los medios más crueles para conseguir sus fines. Al verme algo desanimada por el revés con el señor Pérez, mi madre me llamó una tarde a su despacho. Me sirvió un té de crisantemo cuyo delicado aroma ayudó a calmar mi espíritu. «¿En qué piensas?», preguntó amablemente mientras dejaba la taza frente a mí. «Estoy muy cansada, mamá. Son demasiado crueles. No quiero que gente inocente salga perjudicada por mi culpa». Mi madre suspiró y miró por la ventana hacia el jardín que se oscurecía. «Hija, no hay guerra sin bajas ni en los negocios ni en la vida. Pero debemos saber qué líneas no se pueden cruzar. Hiciste bien en decidir no presionar más al señor Pérez. Pero eso no significa que nos rindamos. Para vencer a tu enemigo primero debes saber exactamente quién es». Me miró con una mirada profunda. «Hoy te contaré una historia. La historia del pasado de tu ex-suegra, la madre de Javier Reyes». Me sorprendí. Mi madre apenas había hablado nunca de la familia de mi suegra, solo decía que era una familia normal, sin nada especial. «La verdad», comenzó, «mi madre, es que conozco a la señora Reyes desde hace mucho tiempo, desde que ambas éramos jóvenes y empezábamos en el mundo de los negocios. Ya entonces era guapa e inteligente, pero su inteligencia venía acompañada de una ambición desmedida y una crueldad sin escrúpulos. Mi madre me contó que en el pasado la señora Reyes había tenido un negocio en común con una amiga muy cercana. Juntas montaron una pequeña fábrica textil. Pero cuando la fábrica empezó a prosperar, ella manipuló los contratos, sedujo al marido de su amiga y al mismo tiempo creó pruebas falsas para acusar a su amiga de malversación. Al final se apoderó de todo el negocio y la amiga lo perdió todo y acabó en la calle. El padre de Javier, continuó mi madre, era un simple ingeniero honesto. La señora Reyes se casó con él porque tenía cierto talento que le servía para gestionar la fábrica.
Vivió toda su vida a la sombra de su mujer sin atreverse a alzar la voz, y murió tan silenciosamente como había vivido. Javier se crió en ese ambiente, sobreprotegido por su madre, inculcándole solo la idea del dinero y el poder. Ese chico es un calco de su madre, tiene algo de talento, pero en el fondo es débil, codicioso y fácilmente manipulable. Mientras escuchaba a mi madre, empecé a entenderlo todo. Comprendí por qué la señora Reyes podía actuar de forma tan cruel y calculadora. La codicia y la traición estaban profundamente arraigadas en su sangre, y el hombre que yo una vez amé no era más que un producto moldeado por esa matriarca. ¿Y Valeria?, pregunté. Valeria, por lo que veo, no es más que un peón en manos de la señora Reyes. Ella sabía que a Javier le gustaban las mujeres, y deliberadamente se la acercó. Joven, obediente y, para colmo, le daría un heredero. No hay herramienta más perfecta. Usó a Valeria para atar a Javier y usó el embarazo como arma para humillarte. Y cuando consiga su objetivo, ¿quién sabe cuál será el destino de esa chica? El análisis de mi madre me hizo reaccionar. Me había centrado demasiado en Javier y Valeria, olvidando que la verdadera mente maestra detrás de todo era la señora Reyes. Ella era el cerebro de toda la conspiración. Al darme cuenta de esto, supe que tenía que cambiar de estrategia. Mi objetivo no debía ser solo Javier, sino esa mujer astuta. Esta batalla era en realidad un enfrentamiento entre ella y yo. Pocos días después de que decidiéramos dejar tranquilo al señor Pérez, ocurrió algo inesperado. Una tarde un mensajero entregó un pequeño paquete en casa de mi madre. No había remitentes, solo una dirección. Dentro de la caja no había ningún regalo, sino una simple memoria USB negra, sin marca ni etiqueta alguna. Mi madre y yo nos miramos con recelo. Conecté con cuidado la memoria a mi portátil. En la pantalla aparecieron varios archivos de audio nombrados por fechas. Dudé un momento y luego hice clic en el archivo más reciente. Se escuchó una voz familiar, la de la madre de Javier. Haz lo que te digo. Firma el contrato y transfiere el dinero. Yo me encargaré de limpiar todo después. Esa chica Valeria no sabe nada. Y Javier no se atreverá a desobedecerme. Luego se oyó la voz de un hombre, presumiblemente un abogado. Señora, ¿no es demasiado arriesgado hacer esto? Si nos descubren, podríamos enfrentarnos a cargos de fraude, malversación y evasión de impuestos. Todo riesgo tiene su recompensa. La voz de la señora Reyes sonaba llena de confianza. Una vez que nos deshagamos de Isabel, todo Next Gen será nuestro, de mi hijo y mío. ¿Crees que entonces nos importará este dinero? No te preocupes, no seré ingrata contigo. Mi madre y yo escuchamos conteniendo la respiración. Los 5 archivos de audio contenían conversaciones de la señora Reyes con su abogado, con el contacto de ACN Consultores y con el propio Javier. El contenido desvelaba toda su conspiración desde la creación de la empresa fantasma y la malversación de fondos mediante contratos falsos, hasta el plan para apoderarse de la empresa y cargarme a mí con las deudas. Era la prueba más poderosa, más valiosa que el testimonio de docenas de personas. El señor Pérez, dije en voz baja, tiene que haber sido él. No podía dar la cara, pero su conciencia no le permitía quedarse callado. Mi madre asintió con gratitud en la mirada. Es un buen hombre. Le debemos una. Inmediatamente copiamos los archivos en varios lugares y enviamos una de las copias a Carmen. Dijo que con esta prueba nuestra victoria estaba casi asegurada. Pero la alegría duró poco. Esa misma noche, mientras mi madre y yo trabajábamos hasta tarde en la oficina de Neogénesis, la alarma de su casa sonó de repente, conectada directamente a su móvil. Mi madre revisó rápidamente las imágenes de las cámaras de seguridad. En la borrosa grabación nocturna se veían 2 sombras negras entrando en la casa por una ventana del jardín trasero. Estaban registrando el despacho de mi madre, el mismo lugar donde habíamos abierto el USB por la tarde. Llamamos inmediatamente a la policía. Cuando llegamos a la casa con ellos, los 2 intrusos ya se habían ido.
El despacho estaba completamente revuelto con papeles esparcidos por todas partes. Pero afortunadamente no habían robado nada de valor. «Está claro que no buscaban dinero», dijo mi madre en voz baja. «Venían a por el USB. La señora Reyes debe de haberse enterado de lo del señor Pérez. Está desesperada por eliminar todas las pruebas. Menos mal que fuiste precavida, hiciste copias de seguridad y te trajiste el original». El intento de robo fallido demostraba más claramente que Javier y su madre estaban sumidos en la maldad y la desesperación. Como bestias acorraladas, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por atroz que fuera. Supe que el tiempo del silencio había terminado y que ahora recurrirían a medios más peligrosos. Apreté los puños y me juré a mí misma que debía ser aún más cautelosa. La batalla entraba en su fase más crítica. Aunque el intento de robo había fracasado, fue una clara advertencia. Javier y su madre no dudarían en usar cualquier medio para destruir las pruebas. Este hecho me hizo preocuparme aún más por David. Él había llevado a cabo la investigación, directamente tenía mucha información y era el objetivo más vulnerable. Llamé a David y le pedí que tuviera especial cuidado. «No se preocupe, señora», dijo con expresión decidida. «Sé lo que estoy haciendo. No les tengo miedo. Lo que más me preocupa ahora es que aunque las grabaciones son valiosas, pueden no ser suficientes para acusarlos de evasión fiscal. Necesitamos documentos y libros de contabilidad concretos». David me contó que seguía en contacto con algunos amigos que aún trabajaban en el departamento de contabilidad de NextGen. Con astucia consiguió acceso remoto al servidor interno de la empresa, aprovechando las horas nocturnas cuando la vigilancia del sistema era menor. Durante varias noches apenas durmió copiando y analizando silenciosamente decenas de gigabytes de datos, y su perseverancia dio sus frutos. David descubrió un segundo sistema de contabilidad hábilmente oculto en una partición escondida del servidor. Este sistema registraba todos los ingresos y gastos reales de NextGen que diferían por completo de las cifras edulcoradas que presentaban a Hacienda. Revelaba una evasión fiscal sistemática que ascendía a decenas de millones de euros en los últimos 2 años. Esta era la prueba definitiva, el golpe de gracia que podría llevar a Javier y su madre ante la justicia. Pero justo en el momento en que David encontró la prueba más importante, el enemigo también lo olió. Una tarde, mientras David volvía a casa desde la oficina, 2 motos sin matrícula le cerraron el paso obligándolo a detener su coche en el arcén. 4 hombres de aspecto amenazante bajaron y sin mediar palabra lo sacaron del coche y le propinaron una brutal paliza. No le robaron nada, simplemente destrozaron su ordenador portátil y le dejaron una amenaza. Esto es una advertencia. Si sigues metiendo las narices donde no te llaman, toda tu familia lo pagará. David fue encontrado por un transeúnte y llevado al hospital con varias costillas fisuradas y el cuerpo cubierto de contusiones. Cuando mi madre y yo corrimos a verlo y contemplamos su estado lamentable, mi corazón se desgarró. La esposa de David lloraba desconsoladamente a su lado. «Por favor, señora, déjelo ya», suplicó. «Esa gente es muy mala. Nosotros solo somos gente normal. ¿Cómo vamos a ganarles? Solo quiero que mi marido esté a salvo». Le cogí la mano, pero tenía un nudo en la garganta y no pude decir nada. Me sentía terriblemente culpable. La lealtad de David le había costado un precio demasiado alto a él y a su familia. «Lo siento», apenas pude articular. David, a pesar del dolor, intentó incorporarse. «No diga eso, señora. Esto lo hice porque quise. No me arrepiento». Se volvió hacia su esposa y dijo con voz ronca: «Siento haberos hecho pasar este mal trago, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo triunfa el mal solo porque tengo miedo. No lo hago solo por la señora Montes, sino por la justicia». Luego me miró con la misma mirada ardiente de siempre. «Señora, no se llevaron nada. Los datos más importantes los guardé en otro sitio. No se rinda. Estamos a punto de ganar». Al día siguiente, organicé todo para que David, su esposa y sus hijos se fueran temporalmente al pueblo de sus suegros, lejos de Madrid.
Ver a esa pequeña familia separarse avivó aún más mi ira contra Javier y su madre. El sacrificio de David no sería en vano. Me juré a mí misma que haría que esos malvados pagaran un alto precio por lo que habían hecho. La lealtad de David no tenía precio, y yo nunca traicionaría esa confianza. Aproximadamente un mes después del ataque a David, una vez que se recuperó gradualmente y las pruebas más importantes estaban en manos de Carmen, decidí que era el momento de lanzar un ataque público. Necesitaba generar suficiente presión tanto en la opinión pública como en el mundo empresarial para que Javier y su madre no tuvieran escapatoria. La oportunidad se presentó cuando recibí una invitación para participar en un importante foro económico que reunía a cientos de empresarios e inversores de primer nivel del país. Estaba segura de que Javier también asistiría. Después del escándalo inicial, NextGen había estado patrocinando diversos eventos y reforzando su publicidad para intentar recuperar su imagen. En este foro, Javier estaba invitado como uno de los ponentes principales con una charla sobre innovación en la era digital. Era la ocasión perfecta para arrancarle su máscara de hipocresía. Aparecí en el foro con una imagen completamente renovada. Ya no era la mujer herida por la traición, sino la CEO segura de sí misma de tecnologías Neogénesis. Vestía un elegante traje blanco y llevaba el pelo corto con un corte moderno y audaz. Mi presencia captó de inmediato la atención de todos. Curioseaban murmurando sobre la incómoda relación entre Javier y yo. Javier se sorprendió al verme, pero rápidamente recuperó una falsa compostura. Incluso se acercó a mí y me tendió la mano como si fuera un saludo social más. ¿Cuánto tiempo, Isabel? No sabía que te interesaban estos foros. El mundo de los negocios es un pañuelo. Javier respondí con una sonrisa igualmente social, pero sin aceptar su mano. Te deseo mucho éxito en tu ponencia. La presentación de Javier transcurrió sin problemas. Habló con fluidez sobre los logros de NextGen y sus ambiciosos planes de futuro, pintando un panorama idílico de la empresa. Recibió un aplauso cortés, pero el verdadero espectáculo aún no había comenzado. En el turno de preguntas y respuestas, después de que varios periodistas hicieran preguntas rutinarias, levanté la mano con calma y pedí la palabra. Todas las miradas del salón se volvieron hacia mí al instante. El moderador dudó un momento, pero me concedió el turno. Caminé hacia el centro del pasillo, tomé el micrófono y miré directamente al escenario donde Javier mantenía una sonrisa forzada. «Hola, señor Reyes», comencé con voz clara y nítida. «Soy Isabel Montes, CEO de Tecnologías Neogénesis. En primer lugar, felicidades por su impresionante presentación. Tengo una pregunta sobre la transparencia en la gestión empresarial, un tema que estoy segura interesa mucho a todos los inversores aquí presentes». Hice una pausa para que la atención de todos alcanzara su punto álgido. Según los informes financieros publicados recientemente por NextGen, el crecimiento de los beneficios de la empresa es excelente. Sin embargo, se observa un aumento drástico en los gastos de consultoría y actividades de marketing, que representan un porcentaje inusualmente alto de los ingresos totales. Según mi experiencia, esto resulta un tanto peculiar. ¿Podría explicarnos con un poco más de claridad para los inversores y socios aquí presentes esta estructura de gastos y la eficiencia real de dichas inversiones? Mi pregunta no era una acusación directa, pero apuntaba con precisión al talón de Aquiles de NextGen. Sembraba una gran duda sobre la veracidad de las cifras que publicaban. El salón contuvo la respiración. Todos entendieron el significado oculto de mi pregunta. En el escenario, Javier se puso pálido. No estaba preparado para esto en absoluto. Tartamudeó intentando dar algunas respuestas genéricas sobre estrategias de inversión a largo plazo y construcción de marca, pero no pudo dar una explicación convincente. Su nerviosismo fue la respuesta más clara. No necesité decir más. Le di las gracias y volví a mi asiento con serenidad. Pero el eco de mi pregunta fue devastador. Un murmullo se extendió por todo el salón.
Los inversores se miraban con recelo. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus dispositivos. Con una sola pregunta había demolido por completo la imagen que Javier y su madre habían construido con tanto esmero. La credibilidad de NextGen había sufrido una fisura irreparable ante los ojos de todo el mundo empresarial. La revelación en el Foro Económico fue un duro golpe para NextGen. Los inversores comenzaron a cuestionar los medios, no dejaban de publicar artículos especulativos y el valor de la empresa se desplomó. En medio de este caos, la madre de Javier, la señora Reyes, se dio cuenta de que ya no podía esperar sentada. Comprendía que con todas las pruebas y la opinión pública a mi favor, un enfrentamiento directo era desfavorable. Decidió jugar su última carta, un vil ataque psicológico dirigido a quien consideraba mi punto débil, mi madre, la presidenta del Grupo Capital. La señora Reyes llamó directamente a mi madre y con una voz sorprendentemente amable le propuso reunirse a solas en una casa de té tradicional para hablar como adultas. Mi madre, tras consultarlo conmigo y con Carmen, aceptó la propuesta. Sabía que era una trampa, pero también entendía que era una oportunidad para que esa astuta mujer mostrara sus verdaderas intenciones. La casa de té estaba en un callejón tranquilo, un espacio sereno donde solo se oía el murmullo del agua y el tenue aroma del incienso. Mi madre apareció vestida con un elegante traje de chaqueta de terciopelo, morado oscuro, una figura que irradiaba profundidad y calma. La señora Reyes ya estaba sentada esperándola. Aunque su maquillaje era impecable, no podía ocultar el cansancio y la ira. «Señora Montes, bienvenida», dijo con una sonrisa forzada. «¿Cuánto tiempo hacía que no nos sentábamos las dos a solas?» Mi madre también sonrió serenamente y se sentó frente a ella. «Señora Reyes, buenas tardes. Supongo que tiene algo importante que decirme para haberme convocado con tanta urgencia». La señora Reyes empezó con rodeos mientras servía el té. «Es por los chicos. A veces los jóvenes se precipitan y hacen cosas que no deben. Me parece que Isabel se está pasando un poco últimamente. Por mucho que se enfade, fueron marido y mujer. ¿Cómo puede llevar a alguien al borde del abismo de esta manera? El daño que nos hizo en el foro ha sido tremendo». Mi madre simplemente escuchaba sorbiendo su té, manteniendo una actitud imperturbable. Al ver que no reaccionaba, la señora Reyes empezó a impacientarse. Dejó la taza con fuerza y su voz se agudizó. «Señora Montes, seamos francas, detenga a su hija. Le garantizaremos una compensación económica más que generosa. Si seguimos haciendo esto más grande, no será bueno para nadie. Cuando la red se rompe, los peces mueren». «¿Entiende lo que quiero decir?» No lo entiendo», respondió mi madre, aún con voz tranquila. «Mi hija solo está tratando de recuperar lo que es justo. ¿Qué hay de malo en eso?» La señora Reyes la miró con una mirada afilada como un cuchillo. «¿Justicia? ¿Dónde hay justicia absoluta en este mundo? Ni usted ni yo somos unas santas, ¿verdad? No me dirá que no lo sabe. Todo el mundo tiene cosas que esconder, cosas que no quiere que los demás sepan. Puede decir con seguridad que su Grupo Capital Montes está 100% limpio». Empezó a mostrar sus cartas. «Todavía recuerdo el proyecto de recalificación de terrenos de hace 10 años. Usted también fue muy rápida entonces, no consiguió unos terrenos de oro gracias a cierta información interna. Si eso saliera ahora en los medios, ¿qué pensarían sus accionistas?» Era una amenaza clara. Estaba utilizando complejas relaciones de negocios pasados para presionar a mi madre para que cediera. Pensó que mi madre, al igual que ella, sacrificaría a su hija por sus propios intereses. Pero la señora Reyes había calculado mal. Mi madre, después de escuchar toda la amenaza, no se inmutó en absoluto. Simplemente sacó lentamente su teléfono móvil del bolso, pulsó el botón de detener grabación y lo dejó sobre la mesa. La pantalla todavía estaba iluminada, mostrando claramente que la grabación estaba en curso. «Gracias, señora Reyes», dijo mi madre, su voz tranquila pero pesada.
Toda nuestra conversación, especialmente la amenaza que acaba de proferir, ha sido grabada. Este archivo de audio, junto con las demás pruebas, ayudará a las autoridades a comprender el caso de una manera más completa. El rostro de la señora Reyes pasó del rojo al azul. Tartamudeó. «Usted, ¿cómo se atreve? ¿Hay algo que no me atreva a hacer?», la interrumpió mi madre. «En cuanto al negocio que mencionó, todo lo que hice fue legal. No tengo nada que ocultar. Si quiere investigar, adelante. Pero su acto de hoy, amenazar e intimidar a otros, ha quedado registrado de forma muy clara. Creo que quien debería preocuparse ahora es usted». Terminó de hablar, se levantó y se ajustó la chaqueta. El té estaba delicioso. «Gracias por la invitación. Me retiro». Mi madre se fue con toda la calma del mundo, dejando a la señora Reyes petrificada en la casa de té. Le temblaban las manos y tenía una expresión de absoluto desconcierto. Su último ataque psicológico no solo había fracasado, sino que se había convertido en una prueba viviente que la incriminaba. La zorra había caído en la trampa que ella misma había cavado. La señora Reyes regresó a casa en un estado de pánico extremo. El encuentro con mi madre había destrozado por completo su última pizca de confianza y compostura. Estrelló el juego de té contra el suelo y gritó como una loca, haciendo temblar la casa. Javier, asustado por el estado de su madre, corrió a preguntarle: «Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Se acabó? ¿Todo se ha acabado?», gritó la señora Reyes con el pelo revuelto. «Esa mujer lo ha grabado todo, me ha tendido una trampa. Estamos acabados, hijo», le contó todo a Javier. Al escucharla, Javier también se quedó paralizado, con el rostro sin una gota de sangre. Comprendía perfectamente su situación. Los archivos de audio del señor Pérez, el doble libro de contabilidad que David había encontrado, y ahora la grabación de su madre amenazando a la mía. Todas esas pruebas juntas eran más que suficientes para que ambos acabaran en la cárcel. «¿Qué hacemos, mamá? Y si voy a ver a Isabel, le pido perdón y le suplico clemencia», dijo Javier con voz temblorosa. Su debilidad innata volvía a aflorar. ¿Pedir perdón? La señora Reyes fulminó a su hijo con la mirada. ¿De qué serviría ahora? ¿Crees que Isabel y su madre nos perdonarían tan fácilmente? ¡Idiota! Solo nos queda una salida. ¿Cuál? Huir, siseó la señora Reyes. Tenemos que irnos de aquí antes de que venga la policía. Vendemos todas las acciones, sacamos todo el dinero y nos vamos al extranjero. Con dinero podemos vivir en cualquier parte. En su desesperación, el plan de malversar la fortuna se convirtió en un plan de fuga apresurado. La señora Reyes contactó con varios intermediarios a través de su red de negocios para deshacerse rápidamente de todas sus acciones de NextGen a un precio muy por debajo del mercado. La transacción tenía que ser rápida y en efectivo. Al mismo tiempo, Javier se encargó de retirar el dinero de las cuentas bancarias de la empresa y personales y de transferirlo poco a poco a cuentas en el extranjero a través de canales no oficiales. Actuaban en secreto, consumidos por el miedo. Javier se pasaba el día encerrado en su despacho con el rostro demacrado, hablando por teléfono en susurros. Valeria, con su embarazo ya muy avanzado, notó el cambio en Javier y le preguntó qué pasaba, pero solo recibió irritación y evasivas. Su intuición de mujer le dijo que algo malo estaba ocurriendo. A escondidas revisó el teléfono de Javier y se quedó horrorizada al ver un correo electrónico de reserva de 2 billetes de avión de solo ida a Europa. Los billetes eran solo para él y su madre. Valeria se derrumbó. Se dio cuenta de que ella y el niño que llevaba en su vientre no eran más que peones desechables. Mientras tanto, por nuestra parte, todos los movimientos de Javier y su madre estaban bajo control. David, desde su retiro en el campo, seguía vigilando de cerca las transacciones de NextGen a través de sus amigos de confianza. Cuando detectó la venta masiva y anómala de acciones de la empresa y la retirada de grandes sumas de dinero de las cuentas, me informó de inmediato. «Señora, creo que están planeando huir», dijo la voz urgente de David al otro lado del teléfono. Al oír la noticia, no dudé ni un instante. Llamé inmediatamente a Carmen.
Carmen, ha llegado el momento. Entendido, respondió con firmeza. Isabel, mantén la calma. Iré ahora mismo a la fiscalía con todos los documentos y pruebas que tenemos. Solicitaremos una orden de detención y el bloqueo de sus bienes. No irán a ninguna parte. La noche cayó sobre la ciudad. En la lujosa mansión, Javier y su madre se apresuraban a meter dinero en efectivo y documentos en las maletas para coger un vuelo de madrugada. No tenían ni idea de que fuera de su casa una red invisible de la ley se estaba tejiendo a su alrededor, esperando el momento adecuado para cerrarse. Esa noche la ciudad estaba empapada por una lluvia fría. El repiqueteo de las gotas en los cristales sonaba como una triste melodía que anunciaba el final. En la mansión de Javier, a pesar de ser medianoche, todas las luces estaban encendidas. El aire en el interior estaba tenso como la cuerda de un arco. «Date prisa, hijo. El coche para ir al aeropuerto llegará pronto». «¿Estás listo?» «Sí, mamá», respondió Javier con voz cansada. Acababa de terminar una llamada con un intermediario confirmando que la última venta de acciones se había completado y que el efectivo se entregaría en un lugar secreto. Todo parecía ir según su desesperado plan. No sabían que Carmen había pasado toda la tarde en la fiscalía. Había explicado de forma clara y lógica toda la historia del caso, desde las pruebas de mi propiedad intelectual hasta los contratos falsos, el doble libro de contabilidad, las grabaciones de las llamadas y el audio de la señora Reyes amenazando a mi madre. La montaña de pruebas abrumadora e irrefutable sorprendió a los fiscales. Dada la gravedad del caso y el riesgo de fuga de los sospechosos, se aprobó de urgencia una orden de detención y de embargo de bienes. Justo en el momento en que Javier y su madre, arrastrando las maletas llenas de dinero y documentos, salían por la puerta para subir al coche que les esperaba 2 coches de policía, se detuvieron silenciosamente bloqueando la salida. Las puertas se abrieron y bajaron varios agentes uniformados. Al frente un inspector con rostro severo. «Policía judicial», dijo el inspector, mostrando la orden de detención ante ellos. «Javier Reyes y María del Carmen López deben acompañarnos a comisaría para aclarar ciertos asuntos relacionados con la gestión de soluciones Next Gen». La señora Reyes se quedó helada. La maleta que sostenía cayó al suelo y de ella salieron fajos de billetes que se esparcieron por el suelo mojado por la lluvia. Su rostro se volvió blanco como el papel, sus ojos desorbitados por el terror. Su plan perfecto se había derrumbado a las puertas del paraíso. Javier temblaba de pies a cabeza, las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «Debe de haber un error», atinó a decir la señora Reyes. «Somos empresarios honrados, no hemos hecho nada malo». El inspector no dijo nada más, simplemente hizo una seña a sus agentes. Entre la confusión y la impotencia, Javier y su madre fueron conducidos al coche. Al mismo tiempo, otro equipo entró en la casa para ejecutar la orden de registro y embargo. Toda la mansión, las cuentas bancarias, las acciones y todos los bienes a nombre de Javier y su madre fueron congelados. La red de la ley se había cerrado sin dejar un solo resquicio. Desde la ventana del segundo piso, Valeria lo vio todo. Se abrazó el vientre con fuerza, las lágrimas corrían por sus mejillas sin cesar. En el plan de huida de Javier y su madre no había lugar para ella ni para su hijo. Había sido desechada como un objeto inútil. Ahora, al ver al hombre que una vez amó y a la mujer a la que temía ser llevados por la policía Valeria, solo sintió un vacío y una desesperación infinitos. Cuando Carmen me llamó para darme la noticia, estaba sentada en el salón con mi madre. No sentí alegría ni dolor. Solo una extraña calma se apoderó de mi corazón. El capítulo más tormentoso de mi vida por fin había terminado. Parecía que la lluvia de esa noche había lavado por completo todo el rencor y el odio. Los meses siguientes fueron un proceso de trámites legales. El caso Next Gen, por su magnitud y complejidad, causó un gran revuelo en el mundo empresarial.
Con las pruebas irrefutables que proporcionamos la Fiscalía, desentrañó rápidamente toda la conspiración. El juicio se celebró a puerta abierta y atrajo una atención mediática especial. Yo no asistí. No quería volver a ver los rostros que tanto daño me habían hecho. Me enteré de todo a través de las llamadas de Carmen y las noticias. En el tribunal, ante la evidencia abrumadora, Javier se derrumbó por completo. Confesó todos sus delitos, cómo ayudó a su madre a desviar fondos de la empresa, a crear deudas falsas y a planear el despojo de mis bienes tras el divorcio. Lloró, culpó de todo a las órdenes y la presión de su madre y suplicó una sentencia indulgente. No quedaba nada de aquel CEO seguro y arrogante, solo un prisionero débil y patético. La señora Reyes, en cambio, se mantuvo desafiante hasta el final. Negó los cargos alegando que había sido víctima de una trampa, que las grabaciones estaban manipuladas y los libros de contabilidad falsificados. Siguió interpretando el papel de víctima inocente hasta que la Fiscalía reprodujo el archivo de audio de su llamada amenazando a mi madre. Al escuchar su propia voz, arrogante y amenazadora, resonar en la solemne sala del tribunal, se derrumbó por completo por primera vez y agachó la cabeza en silencio. La sentencia final fue dictada por los cargos de fraude, malversación y evasión fiscal. La señora Reyes, como autora principal, fue condenada a 20 años de prisión. Javier, gracias a su confesión y su actitud de arrepentimiento, fue condenado a 15 años como cómplice. Los demás implicados también recibieron las penas correspondientes. Soluciones Next Gen. El hijo espiritual que una vez había cuidado con toda mi alma, ahora manchado por la codicia y la corrupción, finalmente se declaró en quiebra. Se había hecho justicia, pero en mi corazón no había alegría de vencedora. Solo una melancólica tristeza por un primer amor que había terminado en tragedia y por los años de juventud que se habían esfumado en un engaño. Una semana después de que terminara el juicio, decidí hacer algo que llevaba tiempo pensando. Conduje hasta el tranquilo pueblo rural donde la familia de David se alojaba temporalmente. Quería agradecerle en persona a mi leal asistente que tanto había sacrificado por mí. La pequeña casa de David estaba en medio de verdes campos de cultivo. El aire era puro y pacífico en contraste con la atmósfera asfixiante de la ciudad. David, su esposa y sus hijos salieron a recibirme calurosamente a la entrada del pueblo. Sus sonrisas eran sencillas y cálidas. Las heridas de David habían sanado por completo y se le veía mucho más sano y feliz. Llevaba un pequeño regalo y un sobre con una generosa gratificación, pero el matrimonio se negó a aceptarlo. «Por favor, señora, no haga esto», dijo David. «Lo que hice, lo hice porque creía en la justicia y creía en usted. Verla triunfar es el mayor regalo para mí. Ahora, por favor, déjeme volver a trabajar en Neogénesis. Echo de menos el trabajo terriblemente». Comimos juntos en su modesta pero acogedora mesa. Escuchando las risas del matrimonio y el parloteo de los niños, sentí una profunda paz en mi corazón. Comprendí que después de todas las tormentas, lo que realmente importa no es el dinero ni el éxito, sino la lealtad y la bondad de las personas. Este viaje había lavado hasta la última escoria de mi corazón y me había preparado para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Ha pasado un año. Un año desde aquella noche de tormenta en que Javier y su madre desaparecieron entre las sirenas de la policía y yo, sentada junto a la ventana de la casa de mi madre, suspiraba como si me hubieran quitado un peso de encima. El tiempo ha curado muchas cosas, pero no ha borrado las cicatrices. Y he aprendido a renacer precisamente de esas cicatrices. Mi vida no se detuvo en el dolor ni terminó en la traición. Elegí otro camino. Con mis propias manos y mi mente volví a levantar mi negocio. Tecnologías Neogénesis. La pequeña empresa que empezamos David, unos jóvenes ingenieros, y yo en una oficina estrecha, es ahora un nombre que brilla en el sector tecnológico. Al principio pasábamos las noches programando mientras comíamos fideos instantáneos. Cuando conseguimos nuestro primer contrato, nos abrazamos y gritamos de alegría.
Hicimos innumerables presentaciones ante inversores para conseguir financiación y a veces nos desanimamos ante fríos rechazos, pero no nos rendimos. El punto culminante fue la ceremonia de entrega del premio al Emprendedor del Año de este año. Bajo las luces brillantes, en un gran escenario, vestida con un traje blanco, me mantuve erguida y recibí el trofeo de cristal de manos de un ministro del gobierno. Un aplauso atronador estalló, pero esta vez era diferente. Ya no era la sombra de Javier, ni estaba al lado de un hombre para ser llamada la esposa del CEO. Era Isabel Montes, una empresaria hecha a sí misma, una mujer que se había levantado por encima de todo. Los medios de comunicación se hicieron eco, llamándome el icono del resurgimiento en el mundo tecnológico español. Pero lo que más me conmovió no fueron esos titulares. Fue la imagen de David sentado entre el público con una mirada brillante de orgullo y la cálida sonrisa de un viejo amigo que me había acompañado en silencio desde un poco más lejos. Otro punto de inflexión llegó cuando NextGen recibió la orden judicial de liquidación de activos para pagar sus deudas. En la subasta pública me senté en primera fila. Mi antiguo competidor no era más que un hombre en ruinas. Cuando las patentes originales del sistema de gestión que yo había creado salieron a la venta, levanté mi tablilla sin dudarlo. Hubo un murmullo en la sala. Finalmente, por un precio razonable, las compré todas de nuevo. En el momento en que el certificado de propiedad estuvo en mis manos, cerré los ojos por un instante. El círculo se había cerrado. NextGen, donde fui traicionada y humillada, era oficialmente parte del pasado. Y el producto espiritual que yo había concebido volvía ahora a las manos de su creadora. No sentí revancha ni triunfo, solo una profunda paz. Una vieja puerta se había cerrado y una nueva se abría de par en par. Una tarde de verano de visita en el hospital para ver a una amiga me encontré por casualidad con Valeria. Estaba sentada en un banco acunando a un niño regordete. Ya no llevaba ropa de diseño. Vestía una camiseta holgada con un aspecto sencillo y un rostro cansado, pero la mirada con la que observaba a su hijo era de una ternura infinita. Valeria levantó la vista y se sobresaltó al verme. Ya no había arrogancia ni desafío en su mirada, solo una joven madre herida y sola. «Señora Montes», dijo en un susurro tembloroso. Miré al niño en sus brazos. Dormía plácidamente soñando mientras movía los labios. En ese instante, todo el odio que había en mí se desvaneció. Comprendí que el niño no tenía la culpa de nada. No había elegido a sus padres ni sabía nada de las sucias conspiraciones del pasado. «¿Estás bien?», le pregunté. Valeria bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer. «Lo siento, señora Montes, por todo. Sé que es demasiado tarde. Solo quiero criar bien a este niño. ¿Podrá perdonarme algún día?», suspiré. El perdón no era para ella, sino para mí. Aferrarme al odio solo me pesaría en el corazón. Lo pasado pasado está Valeria. Cuida bien de tu hijo. Necesita una madre que sepa cómo vivir correctamente. Valeria abrazó a su hijo con fuerza y asintió llorando. Le hice un pequeño gesto con la cabeza y seguí mi camino. Me sentí ligera como una pluma. Otra tarde, Marcos y yo paseábamos por una playa de la Costa de la Luz. El sol rojizo se hundía lentamente en el horizonte y las olas llegaban suavemente a la orilla. Me quité los zapatos y sentí la arena fría bajo mis pies descalzos. Marcos caminaba a mi lado en silencio, pero ese silencio me transmitía una gran calma. Isabel dijo con voz suave: «Has vivido demasiado tiempo para los demás. A partir de ahora, vive para ti. Y si algún día quieres tener a alguien a tu lado, espero que ese alguien pueda ser yo». Me volví para mirarlo. Sus ojos eran serenos y firmes. En lugar de una respuesta, le dediqué una sonrisa. Aún no estaba preparada para empezar un nuevo amor. Pero sabía que tenía un amigo, un compañero de vida, un hombro tranquilo en el que apoyarme. Caminamos juntos por la larga orilla, dejando 2 hileras de huellas a nuestro paso.
Ante mí se extendía el vasto océano y un cielo teñido de rojo el amanecer que anunciaba un nuevo día en mi vida. Respiré hondo. Una fuerte convicción surgió en mi pecho. Una mujer, incluso después de perderlo todo, si protege su dignidad, su inteligencia y su coraje, siempre puede renacer y ser feliz.